¿Cómo asignar ventas a actos médicos de la historia médica en Ofimedic 7? Bien, otra mejora que hemos incluido en la versión 7.4.7 de Ofimedic que se publica a finales de septiembre de 2021 es la posibilidad de que automáticamente cuando realicen un acto médico desde la historia médica se carguen para facturar determinados actos médicos. En la actualidad esta funcionalidad solo existía en los tipos de visita, es decir, podíamos determinar que para un tipo de visita médica determinarle e indicarle qué actos médicos se iban a facturar, de manera que cuando el paciente esté en consulta se le carguen directamente esos actos médicos que luego podemos modificar, cambiar, etcétera, etcétera. Pero posiblemente el médico necesitaba añadir algún tipo de prueba, algún tipo de diagnóstico y ese tipo de prueba a su vez estuviera asociada a algunos determinados actos médicos. En ese caso, en la actualidad, lo que hacía el sistema es que sencillamente no asociaba a ese acto médico, sino que el médico tenía que informar a recepción de cualquier otra forma, a través de un comentario en la cita o a través de cualquier otro comentario, para que desde recepción lo añadieran manualmente. Lo que hemos hecho ahora ha sido que tanto para los tipos de cita que ya lo tenían como para determinados tipos de actos médicos que se asocian en la historia, el sistema automáticamente cargue para facturar aquello que está previsto. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de cita para una visita normal que tengo previsto que, por ejemplo, para privado me cargue un acto médico en cuestión, le digo, oye, pues cada cita normal, cárgame automáticamente para facturar el tipo de cita que cuesta, pues por ejemplo, 50 euros. También puedo determinar que sean de compañías. Se cargaría, pero a su vez, cuando el médico va a la historia médica y añade un tipo de prueba, que ese tipo de prueba implica un coste, ¡pum!, automáticamente se asocia ese acto y así la persona de recepción no tenga que estar preguntando o mirando más opciones. Esto vamos a ver cómo lo hemos solucionado. Es una manera muy sencilla y que funciona exactamente igual que los tipos de visita. En cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer es configurarlo. Entonces, como siempre, a modo de recordatorio, en Administración, Servicios y Artículos tienen dados de alta todos los servicios médicos que son susceptibles de facturar, con todas las tarifas, tanto de compañías de seguros como de la tarifa privada, asociada a la especialidad, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo conocen. Todos estos actos médicos en cuestión, recordar que también pueden determinarlo por cada médico. Es decir, yo puedo decirle que un médico en cuestión solo puede vender actos de ginecología o de pediatría o de una compañía o de otra. Todo esto lo podemos configurar de manera que luego posteriormente estos actos que se cargarán siempre se cargarán en función de aquellos privilegios que tenga, aquello que pueda hacer cada médico. Bien, todo está relacionado. A modo de recordatorio también veremos que los tipos de visita, cada tipo de visita, pues por ejemplo, hoy voy a seleccionar una visita normal. En la visita normal tenemos una pestañita donde pone servicios y artículos, donde yo le puedo indicar que cuando yo haga una visita normal automáticamente se carguen determinados actos médicos, por ejemplo. Y a modo rápido, bien, para no tampoco molestarles muchos, le voy a decir que si esta visita normal corresponde a un paciente de Adeslas, se cargue, por ejemplo, este acto médico. Que si esta cita normal es un paciente de Aegon, bien, que se cargue, por ejemplo, este acto médico. Que si esta cita, por ejemplo, corresponde a un paciente de la tarifa privada, bien, pues que se cargue, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo, perdón, que no lo he seleccionado. Voy a deseleccionar a Aegon, le voy a decir que si es de la tarifa privada, pues por ejemplo, que se cargue, pues voy a elegir este otro acto médico. ¿Ven? Con lo cual, yo lo que estoy viendo aquí es que determinar que este tipo de cita que tenemos aquí viene en función de qué tarifa tenga el paciente en la cita, se cargará 1 o 2 o 3 o actos médicos, los actos médicos que nosotros tengamos configurado. Bien, podemos tener uno, podemos tener varios, los que sean. A partir de aquí lo que podemos hacer es lo mismo para los tipos de prueba. En concreto, lo tenemos esto disponible para todos los tipos de actos médicos que podemos seleccionar. Es decir, si nosotros vamos a Administración y vamos a Historias Médicas, aquí tenemos todos los actos médicos susceptibles de realizar a un paciente y que a su vez bien impliquen, por ejemplo, un encargo. Por ejemplo, yo puedo tener un tipo de prueba, y lo entenderán fácilmente, que aquí yo he determinado como el nombre de PCR, que es una prueba que yo puedo aplicar. ¿Por qué se la puedo aplicar a un paciente? Y veremos que la prueba pues, puede tener su formulario previo, en este caso no la tiene, y aquí tenemos un botón nuevo que se llama relacionar
con servicios y artículos. Si pulsamos en ella, veremos que aquí nos aparecen lo mismo que nos aparecería el tipo de visita, de manera que yo le puedo decir, mira, si este paciente es de privado, cárgame un PCR que va a costar 150 euros. Por ejemplo, podría decirle que si es de la tarifa de Adeslas, me cargue este otro. Lo mismo que en la cita. ¿Esto qué significa? Que automáticamente cuando yo vaya a la historia médica y le aplique esta prueba, ¡pum!, en el carrito de la compra me va a poner este acto médico. Lo acepto y ya lo dejo guardado. Ahora vamos a aplicar un ejemplo. Ya lo tenemos configurado y vamos a aplicar un ejemplo. Yo le voy a dar al doctor Alejandro Mota una cita para un paciente cualquiera. Le voy a buscar uno que sea de privado para poder tener aquí un paciente de privado. Veremos aquí que me aparece la compañía. Buscaré un paciente cualquiera que sea de privado. Aquí tengo muchos. Elegiré, por ejemplo, a Teresa. Selecciono. Me dice que tienen una mutua de Gallega porque este puede tener varios, le digo que no, da igual, y le digo que es una visita normal. Esto es para complicarlo un poco porque así verán que se pueden cargar dos actos. Perfecto, ya lo tengo aquí. El sistema nos dice que el tipo de cita tiene actos relacionados y me dice que si los quiero importar como ventas. En este momento no, porque yo la cita aún no he realizado. Cuando abro la cita, bien, en cualquier caso, cuando abro la cita, si es del día, me lo va a preguntar, o si lo muevo a la sala de espera o lo muevo a consulta, automáticamente el sistema nos dirá, oye, que tengo un sistema de tickets, el sistema nos indica, el tipo de visita seleccionado tiene servicios relacionados. Desea importarlos, esto ya lo conocen, pero en este momento a Teresa, bien, en su cesta de la compra nos ha cargado el acto médico de consulta normal porque ya lo teníamos definido, como lo hemos hecho antes, para el tipo de cita en cuestión. Bien, yo ya lo tengo cargado. Vale, a partir de aquí vamos a atender al paciente y nos vamos a la historia médica. Cuando vamos a la historia médica, el médico, además de introducir el texto curso médico, dice, oye, le voy a hacer una prueba del PCR. Me voy a actos médicos y le hago una prueba. De todas las que yo tengo, selecciono la prueba del PCR, que es la que yo ya tengo configurada. Con lo cual, la prueba del PCR la voy a visualizar aquí para que me salga en la pantalla. Bien, le voy a indicar el facultativo que la he hecho. Yo he accedido con permisos de administrador, lo cual no me aparece el facultativo, pero aquí ya le aparecerá y él pues hace el informe correspondiente. Escribe lo que tenga que escribir, etcétera, etcétera, y lo guarda. Veremos cómo al guardarlo el sistema nos indica que el tipo de prueba tiene servicios o artículos relacionados y si queremos importarlos a la visita del paciente del 18 del 9. Es decir, como este paciente ya tiene una cita hoy, voy a cargarle esto directamente en la cita que tiene del día. De manera que en la cita nos va a aparecer el acto médico que teníamos previsto, el servicio médico previsto de 60 euros más el PCR de 150. Si el paciente no tuviera cita ese día, porque pudiera ser que le estuviéramos aplicando desde la historia médica esta prueba, se generaría automáticamente una venta directa para que se la pudiéramos cobrar directamente desde mostrador. Es decir, si te cita automáticamente, que es lo más habitual, se carga el acto médico en la cita, pero si no tiene cita, se genera una venta directa para que podamos cobrarla. En este caso, como tiene una cita, automáticamente se le asociará. También puede darse el caso, y vamos a llegar aquí a excepciones, en el cual el mismo paciente tenga dos citas con dos facultativos distintos. En este caso, el sistema automáticamente lo que buscaría sería la cita relacionada con el doctor Alejandro Mota, con lo cual la vincularía con la cita del doctor Alejandro Mota. Si el mismo paciente tuviera dos citas con el mismo facultativo, se asociaría siempre con la primera. A partir de aquí vamos a guardarlo. Y tan sencillo como esto, aquí nos queda grabado que tiene una prueba del PCR, bien, relacionada con el paciente, que ya está aquí aplicada, y a partir de aquí yo lo único que hago es guardarla. Le digo que la quiero finalizar o que la quiero pasar a administración, porque luego lo que quiero es cobrarlo. Veremos que aquí, en la cita, ya nos aparece aquí, que la cita de Teresa Pascual que tenemos aquí, voy a refrescarlo yo para verlo. Bueno. Tenemos que la cita está en administración, con lo cual vamos a ver ahora, vamos a abrir la visita y cuando vayamos a ventas cobros veremos que ya nos ha cargado automáticamente el acto médico que teníamos primero más el PCR que corresponde a la prueba. Y a partir de aquí ya podemos cobrarle. Tan sencillo como esto. Es decir, el sistema lo que nos permite es que automáticamente cuando nosotros determinamos una prueba, un tipo de acto médico que está asociado a un auto médico, el sistema automáticamente ya nos lo carga
para que el médico no tenga que comunicarle de otra manera que el paciente se ha hecho un PCR y que tenemos que probarle el PCR. Es decir, aquí estoy utilizando el ejemplo del PCR, pero puede ser cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de diagnóstico, cualquier tipo de acto médico lo podemos asociar a servicios y artículos de manera que cuando el médico lo aplique automáticamente ¡pam!, lo cargue en la cita del día. Y así evitamos que la persona de recepción tenga que acordarse, fijarse, buscar que el médico tenga que comunicárselo de cualquier otra manera, sino que con eso mejoramos notablemente la asignación de los actos médicos, mejoramos notablemente la comunicación, mejoramos notablemente la veracidad, porque es el médico el que lo ha seleccionado, porque luego este posiblemente tiene comisiones y aquí no da lugar a comisión, mejoramos esa aplicación. Repetir que aquí podemos eliminarlo, yo a partir de aquí puedo decir, oye, mira, aquí yo te hago un porcentaje de descuento en concreto, bien, con lo cual modifico yo el porcentaje, modifico el precio, aplico lo que yo tenga que modificar, bien, y también lo que podría hacer es eliminarlo o añadir otro nuevo, en cualquier caso lo podemos hacer, pero bien, ya nos aplica automáticamente. Esta mejora la tienen disponible en la versión 7.4.7 de Ofimedic.